Mire, yo vivía feliz. Yo era malo, mentía, hacía trampa en los negocios, engañaba a mi esposa y los negocios, mire, para arriba, para arriba. Apenas empecé a buscar a Dios, dejé las mentiras, dejé las otras mujeres, todo me sale mal, todo me sale mal. Algunos líderes cristianos dicen, mire pastor, yo llevo el ministerio, soy pastor de un grupo, ahí lo llevo así a con tibieza, sin involucrarme mucho, todo me sale bien. El grupo se llena, mi trabajo va bien, mi esposa va bien. Pero solo es que yo empiece a buscar a Dios y a querer meterme con Dios y que los muchachos reciban de Dios, ya vienen los golpes, ya vienen los problemas, ya vienen las dificultades. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando yo quiero acercarme a Dios me empieza a ir mal en la vida? Y esa pregunta me la han hecho, como se lo decía, personas que apenas vienen a la iglesia, me la han hecho líderes que tienen años de ser cristianos y que no encuentran una razón por qué me va mal cuando yo me acerco a Dios. Fíjese que este pensamiento, hermano, no es un pensamiento nuevo. De hecho, hay dos preguntas que son antiguas y que están reflejadas en la palabra de Dios. La primera es la que ya mencionamos. ¿Por qué cuando tratamos de hacer lo bueno parece que todo se complica y que nos salen mal las cosas cuando tratamos de buscar a Dios? Y la otra es, ¿por qué le va bien a los malos? El libro del profeta Jeremías nos los dice y hace las dos preguntas, pero yo quiero pedirle que venga conmigo a Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44. Me gozo hoy, hermanos, estuvimos en operación madrugada en el hospital y quiero darle este testimonio mientras lo busca. Se acercó una señora a nosotros y me dice, ¿de qué andan haciendo ustedes esto? No, de la iglesia. ¿Y qué iglesia es? La iglesia El Camino de la Palabra. ¿Y a dónde está la iglesia? Aquí en Comayagua. ¿Pero qué tipo de iglesia son? Me dice, no, somos una iglesia evangélica, cristocéntrica, que estamos aquí predicando la palabra y compartiendo con los necesitados. Yo honestamente creí que la señora me iba a pedir, porque pasa mucho en el hospital, la gente pide dinero para irse para su casa, pide dinero, algunos que andan tomados piden para seguir tomando, pero la señora me dijo, es que yo quiero pedirle un favor. Dígame, le digo yo, quiero dar una ofrenda para que ustedes sigan ayudando aquí. Y yo no puedo venir desde mi casa porque era desde Valle Bonito, en Lajas. Yo no puedo estar viniendo de mi casa para darles una ofrenda. Pero ¿cómo puedo yo para contribuir a este ministerio? Y yo me sentí bendecido. Porque eso Dios lo hace. Eso Dios lo hace. El hermano Marcio Cáceres, de aquí de la congregación, una vez tuvo un sentir de Dios de dar una ofrenda. Y le preguntó al hermano Elías, que es nuestro padre espiritual, si era de Dios dar la ofrenda. Y el hermano Elías le dijo, el diablo nunca te va a pedir que le des nada a nadie, le dijo. Y tu carne tampoco, le digo, si querés dar algo es porque Dios te está tocando el corazón. Y si usted lo piensa, es cierto. Entonces me gozo porque Dios movió a esta mujer para que pudiera compartir con nosotros. Ahora, Jeremías capítulo 44, verso 15. Dígale a la persona que está a su lado, ¿has pensado en esto? Dígale. ¿Por qué las cosas se ponen difíciles cuando buscamos a Dios? Respóndame con sinceridad, eso no lo repita, respóndame con sinceridad. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que empiezan a buscar a Dios y las cosas se complican. Bueno, entonces vino al lugar correcto esta noche, ¿verdad? Ahora mire usted, Jeremías capítulo 44, verso 15. Jeremías 44, 15, déjeme darle el contexto. Jeremías es un profeta de juicio. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, Jeremías de hecho, dice la Biblia, fue un hombre de contienda. Dios lo levantó para denunciar el pecado del pueblo de Israel y fue un ministerio lleno de conflictos, de peleas, de luchas. Literalmente el profeta Jeremías dice que siempre que él hablaba, anunciaba guerra, anunciaba dificultades, anunciaba destrucción. A Jeremías, de forma burlona, el pueblo de Israel le había dado un apodo que era Magor Ugarit, que era algo así como terror por todas partes. Terror, porque cuando Jeremías empezaba a recibir una palabra de Dios, no es como a nosotros que dicen, hermano, Dios me habló. ¿Qué te dijo Dios? Que te ama mucho. Y uno dice, wow, Dios me ama. No, Jeremías siempre que Dios le hablaba era para decirle, va a ser destruido, este templo va a ser destruido, ustedes son como caballos detrás de las mujeres del prójimo, ustedes van a ser destruidos, terror por todas partes. Entonces nadie apreciaba al profeta Jeremías excepto aquellos hombres y mujeres que temían a Dios.
Entonces Jeremías estuvo hablándole al pueblo de Israel, y ellos se negaron a escuchar. Entonces vino Dios y castigó a Israel a través de un pueblo que se llamaban los caldeos, y el pueblo de Israel fue una gran parte llevada presa a Babilonia y otra parte huyó hacia Egipto. Y estando en Egipto, en el país de Egipto, esta gente le pidió a Jeremías que buscara a Dios y les dijera, que le preguntaran a Dios qué tenían que hacer. Imagínense, el profeta ha estado diciéndoles: conviértanse, conviértanse, viene la destrucción. Se burlan. Un sacerdote llamado Pasur lo amarró en un cepo y lo golpeó. Todo el mundo se reía de él, su propia familia, dice el capítulo 20, trató de matarlo. Entonces Jeremías es un hombre que está en conflicto, pero Dios respalda su palabra. Jerusalén cae cautiva, una parte va presa a Babilonia, la otra parte escapa a Egipto. Ahí está el profeta. Y estando en Egipto, la gente le dice a Jeremías: dinos qué quiere Dios de nosotros. Y entonces él les dice que a pesar de que están presos en Egipto, tienen que volverse a Dios y amar a Dios y arrepentirse de sus pecados. Pero hay una respuesta aquí que yo quiero compartir con usted. En el capítulo 44, verso 15, dice la escritura: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Lea conmigo lo que dice ahí: y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ahora, la reina del cielo es un ídolo que posiblemente sea el Astarte de los cananeos, la diosa Astarte, que era la diosa de la fertilidad. Y estos hombres y estas mujeres estaban ofreciéndole culto. Tortas eran pequeños panes que se le ponían en el altar a esta diosa, y ellos están en desgracia, están sufriendo, pero ellos entienden que su sufrimiento no es porque ellos habían abandonado a Dios, no es porque Dios les había advertido una y otra vez que su camino los estaba llevando a la destrucción. No, para ellos su sufrimiento está causado porque empezaron a buscar a Dios. Y lo expresan estas mujeres de esta manera: cuando adorábamos a la reina del cielo, nada nos faltaba, estábamos felices, pero solo te hicimos caso y empezamos a buscar a Dios y todo se complicó, todo se complicó. Realmente eso es una mentira, porque ellos fueron castigados por su pecado. Si usted lee todos los libros de los profetas antes de Jeremías, Dios siempre estuvo hablándoles y advirtiéndoles que el fruto de su pecado iba a ser la destrucción. Pero en el momento en que ellos sufren, empiezan a decir: porque empezamos a buscar a Dios es que estamos sufriendo. Yo no digo que ese sea su caso, pero sí quiero compartirle que este es un pensamiento que está en la palabra de Dios. ¿Por qué me va mal cuando yo busco más a Dios? Déjeme darle algunas razones que la Biblia enseña por qué nos va mal, o por qué podemos sentir que nos está yendo mal al buscar a Dios. Pero quiero recordarle una promesa que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Jesús dijo: en el mundo hallaréis aflicción. Eso es algo que usted tiene que entender. En este mundo usted y yo vamos a encontrar aflicción. Pero después añadió el Señor Jesús: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Usted y yo vivimos en un mundo difícil, vivimos en una tierra caída, donde hay enfermedad, donde hay desastres naturales, donde el pecado de los hombres hacen que los hombres se levanten contra otros y maten y destruyen y roban. Pero hermano, dentro de toda esa tribulación, Dios ha prometido estar con nosotros y que podemos confiar en Él, porque todo este sufrimiento Él ya lo venció y nosotros somos vencedores. Amén. Ahora dígale a la persona que está a su lado: ¿por qué nos va mal cuando buscamos a Dios? Déjeme darle 3 razones
Número uno, mire bien, tal vez me cueste un poco explicar esta razón, pero la primera razón que tengo para darle realmente no es una razón, es de hecho como un pensamiento. Mire, la primera razón es que realmente no sufrimos más cuando nos acercamos a Dios. Realmente no sufrimos más cuando nos acercamos a Dios. Lo que pasa es que cuando vivimos lejos de Dios, nuestros ojos están cerrados y lo que nos pasa lo vemos como algo normal de la vida, del mundo, y el enemigo, Satanás mismo y el mundo, la cultura de los hombres y mujeres que no conocen a Dios, nos cierran los ojos para que no nos demos cuenta del sufrimiento que estamos enfrentando. Déjeme ilustrárselo con una anécdota y después vamos a leer algunos textos bíblicos. Todos nos quejamos del dinero y decimos, y yo busco a Dios y yo doy ofrenda. Mire, yo estaba ahí un día con mi pastor, con el hombre que fue mi pastor, y llegó un hombre y le dice, mire, le dice, usted me dijo a mí que si yo diezmaba y ofrendaba, yo iba a tener mucho dinero. Tengo un año de estar diezmando y voy para más pobre cada vez. Mi pastor se enojó, se sacó la cartera y le dijo, ¿cuánto ha dado? Le dice. Si yo puedo pagárselo ahorita, se lo voy a pagar, le dice. Y si no, vamos a ir a la tesorería que se lo devuelvan, le dice, con la cartera en la mano. No, le dice el hombre, yo no digo eso. No, le dice, es que usted no va a dejar en precario el nombre de Cristo. Yo no sé si el pastor se enojó un poquito, pero la cuestión es esta, hermano. Uno tiene expectativas y se queja por el dinero. Se queja por el dinero, pero fíjese qué cosa. En Cristo estoy diezmando, estoy sembrando y tengo poco dinero, tengo deudas, pero déjeme contarle una anécdota. Un día, un domingo, como a las 11 de la mañana, aparece un hombre mal vestido, con la barba larga, con tremendas ojeras, con mal aliento, a la puerta de un bar. Y empieza a tocar la puerta del bar, de la cantina, y sale el dueño del bar que está aseando y le dice, no, el bar está cerrado, le dice. No, yo solo quiero hacerle una pregunta, le dice. Dígame, ¿vine yo anoche aquí al bar? Sí, le dice. ¿Y qué hice? Ah, no, le dice, usted dijo que le acababan de pagar, dice. Y vino y empezó a comprar bebida. Y ya cuando estaba borracho, empezó a invitar a las meseras y a todos los que estaban bebiendo. Mandó a comprar comida, mandó a alquilar los mariachis. Y usted se fue habiendo derrochado todo su salario aquí. Y el hombre dice, más vale, yo creí que había botado el sueldo. Ahora, ¿por qué le cuento esa historia? Porque la gente, cuando vive sin Dios, sus ojos están cerrados. Satanás cierra nuestros ojos. Segunda de Corintios capítulo 4 dice, el evangelio está oculto entre aquellos a quienes el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, el mundo nos ciega de tal manera que vivimos experiencias difíciles. El hombre borracho maltrata a su esposa, ella llora, pero para él eso no es un problema. Es parte de la vida. Es parte de la vida y cree que puede seguir de esa manera y que no hay problema. Entonces, cuando viene a Cristo, sus ojos son abiertos y se da cuenta a dónde está y lo que ha hecho, y entonces empieza a sufrir, porque ahora Satanás quiere que vea toda su miseria. Esa miseria no vino por venir a Cristo. Esa miseria estaba escondida y Cristo la sacó a luz porque Él quiere restaurarla. ¿Por qué sufrimos al acercarnos a Dios? No sufrimos más por acercarnos a Dios. Nos damos cuenta de lo mal que vivimos cuando nos acercamos a Dios. Hay una historia en uno de los libros de las Crónicas de Narnia, particularmente en el libro de la Silla de Plata, que C.S. Lewis cuenta que había un reino bajo la tierra que era gobernado por una reina bruja, y le había dicho a la gente que esa oscuridad bajo la tierra era lo único que existía. Y ella los tenía engañados diciéndoles que no había sol, no había agua, no habían ríos, no había bosques, que todo era oscuridad y encierro bajo la tierra. Y un día, cuando los enviados de Aslan rompen los túneles y salen a la luz, ellos se dan cuenta que la oscuridad no era lo único que había. Había una tierra, había vida, había libertad, había belleza. Y eso nos pasa cuando venimos a Cristo. Vivimos tan mal, tan embotados,
tan embotados, tan entenebrecidos, que pensamos que lo que vivimos de manera anormal es lo normal. Y cuando venimos a Cristo empezamos a ver lo triste. Le pongo un ejemplo. El hombre que nunca viene a la iglesia y que tiene amenazados a sus hijos y que sus hijos se llevan muy mal con él, lo odian. No, si vos no sos mi papá, ¿cómo? Ya te voy a meter un par de tiros. Si yo a nadie le aguanto insultos, aunque seas hijo mío. No, que usted nunca me ha querido, yo a usted no lo quiero. Y el hombre dice, estos así se doman, dice, los hijos. Y el día que me levante una mano le pego un tiro, ese cipote. Así vive. Él cree que así tiene que vivir. Viene a Cristo Jesús, ve que tiene que amar a sus hijos, se acerca con amor a sus hijos ya no quieren amarlo. Y él dice, ¿cómo se sufre en Cristo? No se sufre tanto en Cristo. Nos damos cuenta de la miseria en que vivíamos. No sé si me estoy explicando. El hombre, por ejemplo, que vive mal con su esposa, que la maltrata. Lo que pasa es que cuando ella se enoja, él se va. O anda tan borracho que ni siquiera le escucha los reclamos, ¿verdad? Como me dijo a mí un borracho, ¿sabes por qué yo bebo? Sí, porque la bebida me pone guapo a mí. De verdad te pone guapo. Sí, cuando yo llego a la casa bien borracho, mi esposa me dice, qué bonito. Qué bonito. Ahora la cuestión es esta, hermano. Mire, ve. Cuando estamos en Cristo, nuestros ojos se abren. Y entonces empezamos a ver lo mal que estamos, porque ahora Satanás está interesado en que nos desilusionemos y que abandonemos a Dios. Quiero darle algún texto bíblico importante. Segunda de Corintios, le decía, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Lo tiene conmigo? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso sabe cómo, hermano. Usted tiene una enfermedad grave, va al doctor y el doctor le dice, mire, usted está muy mal, usted tenía que haber venido al doctor hace un año, a usted lo que le queda es un mes de vida, y usted se muere. Y le dice a la familia, ¿de qué murió? De haber ido al doctor. No murió de haber ido al doctor, se evidenció su enfermedad en el doctor. Y eso es lo que nos pasa al venir a Cristo. El hombre que maltrataba a su esposa y se iba borracho no la oía llorar. Ahora aquí en la iglesia, ahora aquí en Cristo, tiene que pagar el resultado de una familia ofendida y dañada a la que tiene que restaurar. ¿Está sufriendo más? No, está sufriendo lo mismo, pero ahora es consciente de eso. No sé si me explico bien. Entonces usted tiene que ser consciente que no es que Dios nos trae sufrimiento, sino que Dios permite que veamos lo que está pasando en nuestras vidas. Mire Proverbios conmigo, capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Miremos un ejemplo de cómo es que nuestros ojos se abren, pero cómo en el pecado nuestros ojos se cierran. Mire, cuando estamos sin Dios, nuestro corazón está tan endurecido que cualquier problema lo usamos para alejarnos más de Dios. Mire, el papá ve a los hijos peleando, ve a la esposa llorando porque sus hijos se están golpeando. Y entonces el papá que dice, ya me voy de esta casa, yo viendo a estos peleando y usted llorando. Buena solución, él se va a ir a beber porque sus hijos están peleando. Entonces, ¿qué está haciendo? Usando cualquier excusa para endurecer más su corazón y para apartarse de Dios. Pero mire cómo funciona eso. Proverbio 23, 29. Y le ruego que todos aquellos que han estado pensando en tomarse un trago, guarden este texto en su Biblia y que lo guarden en su corazón. Mire lo que dice Proverbios 23, 29. Pues, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de gratis? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
¿Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero? ¿Qué le parece esa descripción de alguien que está bajo el alcohol? Exacta, ¿verdad? Tus ojos verán cosas extrañas, tu lengua hablará cosas perversas, pero mire cuál es la actitud de un hombre sin Dios. Verso 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, ¿qué hizo, hermano? Aún volveré a buscar más. ¿Me explico? ¿Por qué sufrimos tanto al buscar a Dios? No sufrimos tanto. Nos damos cuenta de lo mal que estamos. No sé si me explico bien. Este hombre que describe Proverbios, está sufriendo. Tiene quejas, tiene rencillas, tiene ojos morados, tiene dolor de balde. Pero ¿qué dice, hermano? Voy a volver por más. No se da cuenta de su dolor. Ahora, usted tiene que entender un principio que es importante. Usted necesita conocer que Dios perdona los pecados, pero no quita la consecuencia de los pecados. Mucha gente está esperando que Dios, al ellos arrepentirse, Dios salga en su defensa y quite toda huella del pecado. Dios perdona pecados y Dios olvida los pecados. Nos redime, nos hace sus hijos, pero las consecuencias del pecado, a menos que Dios haga un milagro, quedan ahí. Yo he visto muchachos llorar desconsoladamente diciéndole al Señor que no esté embarazada mi novia, Señor. Que no esté embarazada mi novia cuando su novia está embarazada. ¿Qué espera él que haga Dios? Que descienda del cielo y se lleve el bebé. Que de una manera aberrada Dios venga y mate al niño en el vientre. ¿Qué está pidiéndole? Una consecuencia de la impureza es un bebé. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Quitar el bebé? No. Puede restaurar la relación. Puede restaurar la confianza. Puede restaurar un hogar. Pero nunca va a quitar de manera irresponsable las consecuencias del pecado. Entonces, muchas veces nosotros vivimos una vida mala. Hicimos cosas que no son agradables a Dios y cosas que dañaron a las personas que estaban a nuestro lado. Y como consecuencia, al venir a Cristo, esas cosas todavía nos persiguen. Mire, una de las cosas más terribles que a uno le pasa cuando está buscando a Dios y cuando Dios ha tocado nuestro corazón, es el hecho de que la gente no le cree. La gente no le cree a uno. Un hijo rebelde, un mentiroso, un malcriado, alguien que robaba a los padres, alguien que se iba a escondidas. Mire, yo he conocido gente, hermano, conocí una muchacha, 17 años, y le ponía pastillas para dormir a la mamá en la comida, para irse a la disco en la noche. Cuidadito con tomar ideas que tenemos problemas. Pero mire, hermano, qué increíble, se pone a creer eso. Hermano, y al venir a Dios, esperamos que todo eso se quite. Si es quitado el corazón de Dios y somos justificados como hijos de Dios y tenemos salvación y tenemos el Espíritu Santo, pero las consecuencias quedan. Las consecuencias quedan y uno tendría que ver eso. Y usted, mire, cada vez que vaya a hacer algo malo, acuérdese de esto. Dios va a perdonar su pecado, pero Dios no va a quitar las consecuencias. Déjenme darle una advertencia. Aquellos que juegan con la pornografía. La pornografía es un tatuaje mental. Se va a quedar grabado en su mente para siempre, a menos que Dios haga un milagro. Y la imagen que usted vio, usted va a querer tener un tiempo de bendición orando y esa imagen va a empezar a pasar por sus ojos. Y usted va a decir, Señor, ¿por qué? Porque la vio. Señor, no estás aquí, sí está ahí. ¿Por qué no me ayudas? Porque es la consecuencia justa de tu pecado. ¿Se imagina qué terrible? Y usted y yo queriendo danzar. Preparemos el camino porque el rey viene ya y la imagen sucia en nuestra mente. Es mejor no hacerlo, ¿verdad? Es mejor pedirle a Dios que nos ayude antes que buscar quitarnos una mancha que es difícil de borrar. Pero no se preocupe, leí algo muy importante. La Universidad de Tel Aviv en Israel dice que aunque sí bien es cierto, la pornografía queda grabada en nuestra mente, también podemos grabar nuevas imágenes y recuerdos que hagan que eso se olvide. Así que en Cristo podemos tener nuevas experiencias de pureza y de amor y esa basura se va de nuestra mente. Porque Dios es un buen restaurador. Amén. Pero hermano,
entendamos esto, Dios no quita las consecuencias del pecado, a menos, y pasa, que Dios haga un milagro. Pero piense esto, ¿qué tal si Dios no nos permitiera nunca sentir el peso de nuestro pecado? ¿Qué tal si fuera automático y usted pudiera hacer lo que quiera sin experimentar nunca dolor ni consecuencias? ¿Se imagina sinceramente dónde estaríamos usted y yo hoy? Si no tuviéramos temor del precio de nuestro pecado. Yo entiendo, la gracia nos cubre, la gracia nos perdona, la gracia nos levanta, sí, pero las consecuencias quedan. Y hay que tener humildad delante de Dios y decirle: Señor, la espina que hiere mi mano es del árbol que yo sembré. No me puedo quejar. ¿Me explico? Ok, entonces, fíjese bien qué importante esto. Proverbios 19. Proverbios 19, verso 3. Yo sabía que este primer punto iba a ser un poco difícil, pero ya vamos a salir de él. Proverbios 19, 3. ¿Está conmigo? Dice la escritura: la insensatez del hombre tuerce su camino. Otras versiones dicen: la locura o la maldad del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, vemos aquí un hombre que está haciendo algo insensato, lo hace, y cuando él paga el precio, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué Dios me permitió hacer esto? Cuando fue nuestra propia decisión. Y mire, yo no quiero que usted salga de este lugar sintiendo que Dios es un tirano y distante. Dios es bueno, Dios es su Padre amoroso, y como buen padre sabe disciplinar a sus hijos. Y parte de esa disciplina es permitir que usted y yo vivamos las consecuencias de lo que hemos hecho. ¿Me explico? Ahora, le decía, cuando recién convertidos nos cuesta que nos crean. Hermano, hemos vivido mal 15 años, 16 años, y una vez venimos al culto y ya queremos que nos crean. Mira que estoy buscando de Dios. No, veniste al culto una semana, espérate, crece. Mire, yo no sé dónde venden confianza, hermano. Cuando la confianza se rompe, eso es duro. Ojalá pudiéramos ir al súper y comprar 100 lempiras de confianza. Y yo le regalaría a mis padres y a mi esposa y a mis hijos: confíen en mí, aquí hay confianza, mira, bebétela como píldora y vas a creer en mí. No funciona así. ¿Se imagina qué fácil sería eso? Hermanos, tengo una pastilla para todos para que me crean como pastor. Las compré allá en tal supermercado. No, eso no funciona así. La confianza se gana. Entonces tal vez usted ahorita está enojado. Yo no sé si algún joven de los que están aquí se siente decepcionado porque ha estado viniendo a la iglesia y sus papás no le creen. No importa. Deje que Dios saque a luz su justicia. Usted persevere en buscar a Dios. Tarde o temprano, Dios va a dar la cara por usted. ¿Me explico? Ok. La insensatez del hombre tuerce su camino, pero después se enoja contra Dios. Dios no quita las consecuencias del pecado. Venga conmigo para que veamos un ejemplo bíblico de eso. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. En el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Desde el verso 7. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 7. Yo creo que usted conoce la historia. David es el rey de Israel. No solo es el rey de Israel, es profeta, es salmista, es guerrero, es teólogo, es un hombre especial, David. De hecho, solo el nombre de Dios se repite más en la Biblia que el nombre de David. Y fíjese qué interesante esto. David un día, cuando los reyes iban a la guerra, en lugar de ir a pelear, se quedó en su casa. Y una tarde, este hombre salió en el fresco de la tarde, dice la Biblia, y quedó viendo en su casa de alto a una mujer que estaba bañándose en una casa cercana. Y la expresión hebrea que usa la Biblia no es que él la quedó viendo y después quitó la mirada. De hecho, la expresión hebrea es un verbo que significa analizar detenidamente. O sea que él la quedó viendo y se quedó ahí viéndole. Y su pecado tomó su corazón y la mandó a buscar y preguntó quién era, y le dijeron: es una mujer casada, está casada con uno de tus guardaespaldas. Pero a él eso no le importó.
estuvo con ella, la llamó a su casa, estuvo con ella, y al tiempo la mujer le dio una noticia: estaba embarazada por causa de su pecado. La situación era difícil para la mujer y para David, porque el esposo de esa mujer estaba en la guerra, y lo que iba a pasar es que la iban a tomar y la iban a matar a apedreada, y le iban a preguntar quién era el padre de ese hijo ilegítimo, y ella iba a confesar que era David. Entonces David ve que una mujer a la que él se ha apegado emocionalmente va a morir, y que en la muerte de ella es posible que él sea juzgado por el pecado. ¿Qué hace David? Yo creo que usted conoce eso. Manda a llamar al esposo de ella para que duerma en su casa y el pobre hombre crea que el hijo es de él. Eso es lo que David hace con toda la malicia. No se arrepiente delante de Dios, no busca a Dios, quiere cubrir su pecado, y la mejor idea que tiene es traer al esposo del campo de batalla, que duerma con su esposa. Qué bonito tu hijo, se parece conmigo. Eso es lo que iba a hacer. Qué bonito tu hijo, compadre, igualito a mí. Y entonces, mire usted qué cosa tan terrible. El hombre se niega a ir y dormir con su esposa, y se queda durmiendo en el patio del rey, en ayuno, orando por el rey. El rey, desesperado, lo emborracha y lo manda a dormir a su casa borracho. Si está borracho, pase lo que pase, no se va a acordar de nada. Y la sorpresa del rey es que él está dormido a los pies de su casa. Entonces, ya desesperado, David lo manda a traer y le dice: anda al ejército y ve y pelea. Pero escribe una carta donde le pide al general del ejército que lo maten, que lo dejen solo en la batalla y que ese hombre muera. Urías, que así se llamaba este hombre, va y muere en la batalla, y David se casa con la viuda, y todo el mundo dice: qué buen rey tenemos, que salvó a una viuda del hambre y la hizo su esposa. Pero Dios había visto esto, y Dios envía un profeta para que lo reprenda. Y aquí en el verso 7 del capítulo 12 es la plática de ellos dos. Y mire lo que le dice este profeta que se llama Natán. Usted sabía que, antes de que lo lea, que la Biblia dice en Proverbios que el que comete adulterio es falto de entendimiento, que corrompe su alma y que sus heridas nunca serán borradas, que sus afrentas nunca serán borradas? Realmente es más difícil vivir en el mundo que amar a Dios. Yo conocí un hombre que tenía 2 novias, y para no equivocarse con el nombre le decía amor a las 2. Porque va y le decía Julia a Juana, entonces iba a ser un problema. Entonces les decía amor a las 2. El problema es que terminaba diciéndole amor a los amigos, porque para no confundirse. Entonces es mejor vivir en Cristo. Es mejor vivir en Cristo. Ahora, verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mire, Dios le describe el pecado a David. Y quiero que veamos esto, y ojalá que alguien que esté pensando tal vez en su corazón mandar a matar a alguien, y que nos esté viendo por televisión, porque creo que aquí no hay ninguno, pero si usted nos está viendo por televisión o por internet y ha cruzado por su mente contratar a un sicario, a un asesino para vengarse de algo, para Dios usted es el asesino. Si usted lee ese versículo, Dios le dice a David: tú lo mataste por mano de los amonitas. Uno podría justificar su conciencia diciendo: no, yo no lo maté, yo pagué para que lo mataran. Se me salió el dinero de la cartera y cayó ahí. Pero para Dios, quien contrata a un asesino para matar a otro es igual o tan asesino como el que jala el gatillo. Eso es importante tenerlo en claro. Ahora, mire las consecuencias de lo que David hizo. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también a Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero mira el verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora Dios le enseña una lección a David. Dios te perdonó, estás perdonado, pero las consecuencias vas a tener que bregar con ellas. Amén. Entonces, no quiero salirme del tema. ¿Por qué sufrimos cuando venimos a Dios? No es que sufrimos más, es que empezamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y empezamos a darnos cuenta dónde estábamos. Abrimos nuestros ojos y decimos: ¿cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo vivía yo, Dios mío? Y entonces el sufrimiento empieza. Pero no es que el sufrimiento empezó, el sufrimiento salió a luz. Ya vivíamos mal, habíamos torcido nuestro camino, y de ahí Dios nos rescató. Mire, esta palabra, yo espero no aburrirlo, es terriblemente real en los matrimonios. Cuando lejos de Dios menospreciamos, golpeamos, abusamos de una esposa, de un esposo, qué terrible es el tiempo de la restauración. Y mire, hay unos taimados que no gritan, ni beben, ni golpean, pero son tan egoístas y tan egocéntricos que todos los días le dicen a su esposa que tiene suerte de estar casado con ellos. ¿Te das cuenta de cómo Dios te ha bendecido? Que aquí estoy en la casa yo. Cuídame, me vas a perder, hombre. Mira, terrible. Y eso daña el corazón. Ahora, ¿por qué sufrimos cuando buscamos a Dios? En primer lugar, no es que sufrimos más, sino que nuestros ojos son abiertos. Amén. ¿Me expliqué bien? Dígale a la persona que está a su lado: cuando buscas a Dios, dígale, no necesariamente sufrís más, sino que tus ojos se abren y ves lo mal que has vivido. Amén. Ahora, número 2, ¿por qué sufrimos cuando buscamos a Dios? Bueno, porque Satanás busca desanimarnos en nuestro caminar con Dios. Satanás no quiere que usted sirva a Dios. El enemigo va a estar tratando de, como dice el apóstol Pablo, tener maquinaciones, estorbar el plan de Dios. Hermano, Satanás se atrevió a tentar a Jesús y trató de destruir el plan del Padre de redención a través de Jesucristo. Ahora, no nos va a tentar a nosotros, sí nos va a tentar. Y muchos de nosotros sufrimos ahora que estamos buscando a Dios, porque Satanás está tratando de desalentarnos para que usted y yo nos apartemos de Dios. El pastor Ángel Hernández, fundador del ministerio Seguidores de Jesucristo, decía lo siguiente: que usted sufre ahora que busca a Dios. Claro, decía, no ve que usted antes era amigo del diablo y ahora es enemigo del diablo. Tiene que sufrir, decía. Ahora, lo cierto es esto: hay un periodo en nuestra vida en que vamos a enfrentar oposición. Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir oposición. No podemos esperar buscar a Dios, vivir en justicia, hacer lo recto y no enfrentar oposición. Claro que va a haber oposición. Jesús dijo: miren lo que han hecho conmigo, y si así hacen con el árbol verde, ¿qué van a hacer con ustedes que son las ramas? A él lo llevaron a la cruz, a usted y a mí nos van a llevar a la cruz. Gracias a Dios, tal vez no a una cruz física, pero sí a una cruz en esta tierra. ¿Para qué? Para morir y para vivir la vida de Dios. Usted tiene que entender algo: Satanás va a oponerse a que usted busque a Dios. Él está interesado en que usted y yo sigamos durmiendo, en que usted y yo seamos inofensivos, en que usted y yo no le hagamos daño, en que usted y yo no testifiquemos de Cristo, en que usted y yo no tengamos pasión por Dios. Muchos cristianos no viven en pecado, pero viven en una pasividad horrorosa. Todo es para mañana. Yo debería orar más, mañana me levanto. Yo debería leer la Biblia más, mañana. Yo debería ir más a la iglesia, mañana. Yo debería hablarle a alguien de Cristo, mañana lo hago. Y mañana no existe. Mañana es incierto. Hoy es el día de salvación. Pero venga conmigo algunos textos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 5. Cerca del final de la Biblia, después de Santiago,
y antes de segunda de Pedro, obviamente, y de primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene conmigo? Dice la Escritura, hermano: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sean sobrios, velen, porque el enemigo está ahí. Entonces usted podría decir: pastor, pero el enemigo ha de atacar a hombres importantes. ¿A mí qué me va a atacar? Sí, a usted lo va a atacar. Va a tratar de que usted pierda su fe. Va a tratar de que usted abandone su búsqueda de Dios. Va a tratar de que usted entregue su hogar y diga: me rindo, me divorcio, esto se acabó. Eso nunca es la voluntad de Dios. Va a tratar de que los hijos aborrezcan a los padres y que los padres contiendan con sus hijos. Eso es una obra diabólica. Mire, la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2 versos 15 y 16 dice que Dios aborrece el divorcio. Y si yo me divorcio, obviamente estoy haciendo algo que Dios aborrece. ¿Y quién disfruta de aquello que alguien aborrece? Su peor enemigo. Satanás no puede hacer nada en contra de Dios. Y como no puede hacer nada en contra de Dios, va a atacar a lo más parecido, a lo más cercano a Dios, que son sus hijos. Apocalipsis 12:12 dice: bienaventurados los cielos, porque ha sido echado del cielo el gran dragón. Pero ay de la tierra y del mar y de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido enviado con más furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Solo que viviéramos en una burbuja, podríamos decir que Satanás no está obrando. A mí me gusta ser un cristiano triunfalista. Yo digo que Jesucristo ya venció, hermano. Yo creo que mi rey es Señor donde Él está. Él es el Señor. Pero uno tendría que vivir en una burbuja para no salir al barrio y ver a la gente muerta en pecado, en drogas, en violencia, y no reconocer la obra del enemigo en eso. Uno tendría que ser un ciego para no verlo. Usted ha visto a alguien consumido por la droga. Usted ha visto a alguien consumido por el alcohol. Y usted tiene que darse cuenta que algo más allá está dañando y destruyendo sus vidas. Ahora, cuando usted busca a Dios, es evidente que algo va a pasar. Si usted lee el libro de Nehemías, Nehemías estaba restaurando el culto a Dios. Estaba restaurando la ciudad de Dios y el templo de Dios. Y dice la Escritura que se levantó un hombre que se llamaba Tobías, otro se llamaba Gesún, otro se llamaba Sanbalat, y ellos empezaron a atacar al pueblo de Dios tan solo porque ellos querían hacer la voluntad de Dios. Primero los tentaron: queremos trabajar con ustedes, queremos ayudarles. Cuando el pueblo de Dios se mantuvo firme, los amenazaron y finalmente los golpearon y los escarnecieron. Así va a pasar en nuestras vidas. Claro que van a haber problemas, claro que van a haber dificultades. Lo importante aquí es saber que nuestro Dios ha vencido y que somos más que vencedores, y que pueden haber tribulaciones terribles al buscar a Dios, es cierto, pero tarde o temprano, si nos mantenemos firmes, como dice el apóstol Pedro, la batalla va a terminar, la tormenta se va a calmar y Dios nos va a traer a victoria. Pero usted tiene que saber que va a haber oposición. Usted tiene que saber que va a haber oposición, y usted tiene que saber que Dios lo llama a ser vencedor. Muchos de nosotros solo bajamos la cabeza, hermano. Solo bajamos la cabeza. ¿Sabe por qué bajamos la cabeza ante el pecado, ante la destrucción de nuestros hogares? Porque nos hemos vuelto pasivos y nos hemos vuelto acomodados a nuestro pecado. Dice: algo suena en mi casa. Se mueven los trastos solos. Oigo voces. Hermano, ore. Ay, no, me da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Porque no estoy preparado. ¿Y por qué no está preparado? Porque ando en pecado. ¿Me explico? A las meras 12, pastor, viera cómo se revuelven los trastos. ¿Y usted estaba acostado en su cuarto? No, estaba viendo tele. ¿Y qué estaba viendo? Ni le cuento, pastor.
¿Y usted qué es lo que quiere? Que usted vaya y eche fuera al diablo de mi casa. ¿Sabe lo que va a pasar si yo u otro hombre de Dios va a orar a su casa y echa fuera al diablo y usted sigue en lo mismo? El diablo que sacamos de su casa, el demonio que sacamos de su casa, va a ir a buscar dónde reposar en lugares secos y estériles y no los va a hallar. Y va a decir, voy a volver a mi casa, de donde me sacaron. Y va a llegar y la va a hallar barrida y ordenada. Y va a llamar a 7 espíritus peores. Y va a ir a vivir a esa casa. Ya no solo va a oír los trastos, le van a levantar la cama. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos acomodado. Ahora, y usted me va a decir, entonces no lo eche fuera nunca. No, hay que echarlo fuera, pero que cuando Él venga, hay en nuestra casa no solo limpia y ordenada, sino llena. ¿Llena de qué? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la santidad de Dios. ¿Sí me explico? Ahora usted tiene que saber algo. Usted va a enfrentar oposición. Usted va a enfrentar oposición. Claro que va a enfrentar oposición. Mire, yo recuerdo una vez caminando con Dios. Tendría yo unos 16 años. Estaba rogándole a Dios que cambiara mi vida, rogándole a Dios que hiciera algo conmigo. Me sentía tan bien. Tuve la bendición de ser amigo de mi pastor, hermano, y mi gusto era que cuando todos se iban, quedarme a platicar con el pastor. Pobrecito el hombre, yo no lo dejaba dormir, creo yo, pero ese era mi gusto, hablar con el pastor y todo. Hermano, y una vez vengo de la iglesia yo solo. Y yo tuve mi pasado. Y me encuentro una mujer mayor que yo. Tendría yo 16 años, ella era una mujer mayor, en su propio carro. Me conocía de la calle. Nosotros en aquel tiempo, entre jóvenes de la calle, nos decíamos profesor. Ah, profesor, ¿qué tal con las cosas buenas? Nah, aquí. Y esa era la onda. Y entonces me la encuentro. ¿Qué hay, me dice? ¿De dónde venís? De la iglesia. Vení, me dice. Y me subió a su carro y me enseñó droga. Y me dijo, yo no sé qué es esto, me dice. Pero si vos sabés qué es, ¿qué hacemos con eso? Me dice. Yo estaba diciendo, mire, 1000 ideas en mi cabeza, hermano. ¿Y a dónde? Le digo yo. No, en mi casa, me dice, cuando no haya nadie, vamos y me enseñás qué es eso. Y yo estaba pensando que todos mis sueños se habían realizado. Una mujer mayor, tenía un carro, tenía dinero, iba a consumir droga, iba a acostarme con ella. Eso era lo que yo estaba pensando. ¿Y sabe dónde venía? Del culto. ¿Y sabe que había hecho unos 15 minutos antes de encontrármela en el parque? Decirle a Dios, cambia mi vida. Cambia mi vida, haz algo en mi vida. Yo ya no quiero ser así. Yo ya no quiero vivir así. Y 15 minutos más, estoy, como dice Proverbios, como cordero al matadero, hermano. ¿Qué pasó después? La gracia de Dios me empezó a dar miedo. Y yo empecé a sentir un miedo horrible, hermano. Y si el esposo de esta mujer se da cuenta, porque en cuenta era casada, ¿ah? Y si el esposo de esta mujer se da cuenta, ¿y qué va a decir el pastor? Yo estuve orando con él, diciéndole que me ayudara a orar para cambiar. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Usted cree que vino de mí ese pensamiento? Vino de la gracia de Dios. Ahora, yo había visto a esa mujer 1000 veces, y 1000 veces me había despreciado, y 1000 veces se había reído de mí. ¿Y por qué precisamente cuando yo venía de la iglesia, esa mujer salió a invitarme a fumar droga con ella? ¿Por qué? Porque había un enemigo tratando de arrastrarme con él hacia el infierno. Porque si usted lee el libro de Apocalipsis, el lago de fuego y azufre no fue hecho para usted y para mí, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Lo que él quiere es arrastrar gente con él, pero no por la gracia de Dios, no por la gracia de Dios, o al menos no para nosotros, no para nosotros, no para nosotros. ¿Por qué sufrimos cuando venimos a Cristo? Número 1, no es que sufrimos más, nos damos cuenta de lo mal que estamos. Número 2, Satanás está tratando de desalentarnos en el camino de Dios. Mire, yo le voy a decir algo, y a mí hay gente que me dice, pastor, mire, yo me alejo un poquito de Dios y me vienen las pruebas. Y yo le digo, ¿cómo te ama Dios? Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Entonces, si usted es uno de esos que se anda un poquito lejos y Dios lo regresa, siéntase bendecido porque usted es un hijo amado de Dios.
Pero si usted es uno de esos, hermano, que puede ir a hacer lo malo y lo malo y lo malo, tenga miedo porque no está siendo disciplinado. No está siendo disciplinado. Y al que se deja sin disciplina es porque no es hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces, ahora, fíjese bien esto. Termino con esto. ¿Por qué otra causa sufrimos cuando buscamos a Dios? Porque Dios nos lleva al desierto para probar y purificar nuestra fe. A veces estamos buscando a Dios y Dios mismo produce sufrimiento. Y usted me va a decir, ¿Dios produce sufrimiento? Sí, la Biblia dice que sí. Lo hizo con el Señor Jesús. Hebreos capítulo 5 dice que Jesucristo fue quebrantado para aprender obediencia. Y aunque Él es Dios y es perfecto y no necesitaba aprenderla, la experimentó para salvar a aquellos que estamos llamados a ser obedientes. Ahora, yo quiero que usted sepa esto. Dios, en algunos casos, permite que vayamos al desierto para probar nuestra fe y purificar nuestra fe. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene conmigo? Dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué puede ser que yo estoy sufriendo si estoy buscando a Dios? Bueno, podría ser que usted no está sufriendo más. Simplemente se ha dado cuenta de lo mal que vivía. Bueno, no es ese el caso. Podría ser que Satanás esté atacándolo para desanimarlo. No es ese el caso. Entonces Dios lo está probando. Dios está probando. ¿Para qué? Para purificarlo. Y usted me podría decir, ¿y qué aprendo yo con la prueba? ¿Qué aprendo yo con el sufrimiento? Déjeme decirle 3 cosas importantes que aprendemos con el sufrimiento. Número 1, aprendemos cuál es nuestra verdadera condición espiritual. La Biblia dice que Dios probó a Abraham para ver si lo amaba. Y en 2 de Crónicas 32-31 dice, Dios le permitió esto a Ezequías, a un rey de Israel, para saber lo que había en su corazón. Esto es contradictorio porque Dios lo sabe todo. Dios no necesita probarme para saber cómo soy yo. Él ya lo sabe por su omnisciencia, Él lo sabe todo. Entonces, si Dios me prueba para saber lo que hay en mi corazón, ¿a quién le está revelando Dios que hay en mi corazón? No es a Él, Él ya lo sabe, es a mí mismo. Mi sufrimiento, mi prueba me enseña a mí realmente dónde estoy parado. Porque algunos de nosotros nos creemos mejor personas de los que somos, y cuando el sufrimiento viene es que nos damos cuenta de que somos débiles y necesitados de la gracia de Dios. Entonces Dios permite la prueba, Dios produce la prueba, nos lleva al desierto, como dice el profeta Oseas, para hablar a nuestro corazón y decirnos, vas mal, hijo, vas mal. Mire, Miguel Ángel estuvo 7 años en un andamio pintando la Capilla Sixtina en Roma. Y cuando terminó estaba orgulloso de su obra y mandó a llamar a su maestro. Y cuando estaba viendo la obra, sin explicación alguna, el maestro tomó un pincel y manchó la pintura. Y aquel pintor, 7 años de cabeza pintando aquello, se abalanzó hacia su maestro para detenerlo. ¿Por qué hace esto? Y él le dijo, mira dónde estabas parado. Y él se dio cuenta que estaba en la mera orilla. Si yo trataba de agarrarte, te caías. Pero si tocaba lo que amabas, te ibas a acercar a mí. Y eso fue lo que hice. ¿Le suena a usted un poquito eso? ¿Le suena eso? Porque Dios toca lo que amamos para que nos acerquemos a Él, porque en Él hay salvación. Muchos de nosotros creemos que estamos bien con Dios y no estamos bien con Dios. Nos hemos acostumbrado a la iglesia, pero no tenemos comunión con Dios. Cuando la prueba viene, entonces nuestro corazón se quebranta. En segundo lugar, la prueba nos permite que aprendamos humildad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me hiciera orgulloso. Imagínense, el apóstol Pablo habla con Dios cara a cara. Es arrebatado al tercer cielo y se le revelan palabras que ningún otro hombre ha oído.
¿Qué ha hecho usted que nadie más haya hecho? Si usted lo piensa, todo lo que hacemos ya alguien lo hizo, ¿verdad? Ahora, Pablo no solo hace algo que nadie más ha hecho. Pablo escucha de los labios de Dios algo que nadie más ha oído. Ni Moisés, ni Elías. Nadie lo ha oído. Y entonces dice Pablo, para que la grandeza de estas revelaciones no me hicieran orgulloso, me fue dado en mi corazón un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, que me hace recordar a mí dónde estoy, quién soy y cuán necesitado de Dios estoy. Y le he dicho a Dios que lo quite de mí y Él me ha dicho no, que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Sabe por qué Dios permite la prueba? ¿Sabe por qué usted perdió un trabajo? ¿Sabe por qué un ser amado se enfermó? Para que usted y yo aprendiéramos a ser humildes delante de Dios. Para que usted y yo reconociéramos que no lo podemos hacer todo y que necesitamos de Dios. Mire, yo trato de decirle al Señor, te pido que no tengas que probarme. Ayúdame a ser humilde, no tengas que quebrantar mi corazón. Yo quiero rendirlo antes de que lo quebrantes. Pero mi corazón es tan orgulloso que se levanta, hermano, con orgullo, y Dios en su gracia tiene que humillarme. Dios en su gracia tiene que humillarme. Dios permite la prueba para darnos humildad. Y finalmente, Dios permite la prueba para que aprendamos a poner los ojos en el cielo. Colosenses 3:1 dice: si pues ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes murieron a las cosas de la tierra. Pongan la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjeme darle un ejemplo. Yo sufría con los partidos de Liga Nacional. Amaba mi equipo y luchaba y peleaba porque mi equipo ganara. Y era de los que hacían trampa porque los partidos deberían jugarse. Y yo no dejaba que los partidos se jugaban. Yo me hincaba para pedirle a Dios que interviniera. No sé cómo iba a intervenir Dios. Iba a mandar un águila a meter un gol o algo así. Pero estaba yo orando siempre: Señor, ayúdale a Honduras, ayúdale al Motagua, ayúdale al equipo. Cuando he enfrentado las situaciones de salud de mi hijo Pavel Josué, por ejemplo, todo eso, hermano, ya perdió sentido. Perdió sentido. Que gane un equipo, que pierda, a mí qué me importa, hermano. Si mi hijo necesita algo más importante que eso. Por Dios. Que me digan que no me realicé en mi carrera. Que me digan que yo no tengo una casa gloriosa o algo así. ¿Y qué? ¿Y qué? Si esta vida es temporal y la eternidad es para siempre. Las pruebas de esta tierra solo nos hacen algo más. Nos hacen quitar la vista de la tierra y ponerla en el cielo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: tengo por seguro que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Glorioso peso de gloria. Hermano, Pablo dijo: tengo por seguro también que estas tribulaciones no son comparadas con la gloria venidera. Ahora, usted tiene que entender algo. A veces usted está buscando a Dios y Dios quiere purificarlo. Y usted dice: nada me está saliendo bien. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con su vida. ¿Qué está tratando conmigo? Mi orgullo. ¿Qué está tratando conmigo? Mi amor por esta tierra, para que yo aprenda a amar el cielo. No sé si me explico bien. Ahora, ¿por qué sufrimos? Busque conmigo 2 Corintios 1 y le ruego que se ponga de pie. 2 Corintios 1 y le ruego que se ponga de pie conmigo. Le he dicho 3 cosas, 3 razones por las que podemos sufrir al buscar a Dios. La primera es que no es que sufrimos más, sino que nuestro pecado nos tiene ciegos y vivimos. Mire, yo he ido a traer amigos borrachos que se dieron vuelta en una carretera y hay que irlos a traer. Y entonces ellos no lo ven como una prueba, lo ven como parte de la vida porque sus ojos están cerrados. Ya cuando abrimos nuestros ojos decimos: wow, cómo estoy de mal, hasta dónde mi vida ha llegado. Y vemos que lo que vivimos en realidad es la consecuencia de nuestro pecado.
Número 2, sufrimos porque Satanás está tratando de desanimarnos y desalentarnos en la búsqueda de Dios. Mire las vidas de los hombres de Dios. Moisés tuvo que circuncidar a su hijo porque Satanás estaba oponiéndosele. Todos los hombres de Dios. Jesús fue tentado 40 días en el desierto. El apóstol Pablo decía que tenía un aguijón en su carne. Todos sufrimos. Y gran parte de ese sufrimiento es un enviado de Satanás para tratar de apartarnos de Dios, del lado de Dios. Como le decía, Apocalipsis 12:12 dice: ay de la tierra, Satanás ha venido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Circunstancias extremas precisan medidas extremas. Y Él está haciendo eso. Ahora, en tercer lugar, Dios quebranta nuestro corazón. Dios quebranta nuestro corazón para probarnos. ¿Y por qué Dios me tiene que probar? Bueno, para que yo conozca mi verdadera vida espiritual. Para que yo aprenda a ser humilde. Para que yo vea realmente lo pequeño que soy. Y para que yo aprenda a amar el cielo. Yo le ruego que cierre sus ojos un momento conmigo. No sé cuántos aquí están sufriendo. No sé cuántos de nosotros hemos estado tratando de acercarnos más a Dios y las cosas se han complicado. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, enfermedades. Pero 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es cierto, hay sufrimiento, es cierto, hay pruebas, pero también hay consuelo en Dios. También hay consuelo, también hay un Dios de gracia que ama, que sostiene, que sana. Y si usted ha estado sufriendo, y si sus sufrimientos han empeorado desde que usted está buscando a Dios, yo quiero rogarle que ahí donde usted está, levante sus manos. Le diga: Padre, yo esta noche necesito tu consuelo. Señor, yo esta noche necesito tu consuelo. He tratado de acercarme a ti, he tratado de volverme a tus caminos y lo que he encontrado son problemas, son dificultades. Pero esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que no permitas que yo me aleje de ti, que no permitas que mi vida se aparte de ti, Señor. Dame de tu consuelo, dame de tu gracia, dame de tu fuerza para seguir adelante, dame de tu amor, dame de tu ánimo, Señor, en el nombre de Jesús, para seguir adelante. Que en medio de las pruebas yo pueda ser un vencedor. Que en medio de las dificultades yo pueda agarrarme a tu mano, Señor, y caminar contigo en el valle de sombra y de muerte. Hermano, Dios prometió estar con nosotros en el valle de sombra y de muerte. No prometió evitarlo, pero prometió estar con nosotros ahí. Y Dios no va a cambiar de opinión. Dígalo conmigo: Señor, yo tomo autoridad sobre todo ataque del enemigo ahora, sobre toda trampa del enemigo que trata de desanimarme, de desalentarme, y la reprendo por el poder de la palabra. Echo fuera de mi vida y de mi familia toda artimaña del enemigo que trate de apartarme de Dios. Y hoy confieso en el nombre de Jesús que las pruebas y las dificultades solo van a servir para acercarme más a ti, Señor. Para acercarme más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos con nosotros. Encuentro libertad en tu presencia.